Buenas chavales, estamos con otro problema de algoritmia del Advent of Code de 2020, día 5 de diciembre, Binary Boarding. En el enlace que está en la descripción tenéis la ambientación original del problema, al igual que el enlace a GitHub en la descripción, donde pongo los códigos que mostraré en este vídeo. Y después de los vídeos anteriores me he fijado en que muchos de los problemas que estaba mostrando pues no eran muy interesantes, como no eran tanto de algoritmia, de hecho eran cosas sencillas. Y pues he decidido que a partir de ahora pues subiré únicamente aquellos que sean más interesantes, como este, por ejemplo, porque es una variante de un problema que se suele preguntar en entrevistas. Y primero vamos a mirar la entrada, que son IDs de asientos en representación binaria. Ahí pues tenemos Fs, Ls, Bs y Rs, que realmente son equivalentes a unos y ceros en binario. Y a la derecha pues veis el número al que equivalen. Y lo que nos piden es, en la primera parte, el ID más alto. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es convertirlo a número e imprimir el número más alto. Y en la parte 2 pues, es el ID del asiento que faltan. Y aquí, como veis, en la parte uno pues, la solución es 11 porque es el número más alto. En la parte 2 pues, tenemos todos los números desde el 2 hasta el 11, excepto el 6. Así que el 6 es la solución. Y esto es de lo que hablo de problema bastante conocido en entrevistas, porque pues te preguntan por el número que falta en una lista de números, en la que está un rango de números. Normalmente te lo preguntan del 1 al n y ahora hablaremos de eso. Primero, pues vamos a hacer el parseo de entrada, que es convertir todos esos textos a números binarios. Bueno, a números binarios, a números. Primero tenemos todas esas letras, lo dividimos en líneas para procesar cada uno línea por línea. Lo que hacemos luego es convertirlos a ceros y unos, a cadena binaria, reemplazando pues cada carácter por su equivalente. Y finalmente, pues lo convertimos a número. En Python esto lo hacemos con int, que int se usa para convertir de número, no de cadena a número. Y el segundo parámetro opcional es para decir la base en la que trabajamos aquí, es en base 2. Y con esto ya tenemos la lista esa de números que mostramos antes. Y ahora vamos a la parte uno. La parte uno es únicamente mostrar el ID más alto, así que usamos max y listo. Y con esto, pues imprimimos el 11. Y la complejidad, por supuesto, es un n porque tenemos que recorrer todos los números. Si la lista estuviera ordenada, pues simplemente tendríamos que imprimir el último y listo. Y bueno, pues ahora para la parte 2, como digo, esto es una variante de un problema que preguntan en las entrevistas, que es, tenemos una lista de 1 a n, están todos los elementos excepto uno, entonces averigua cuál es el que falta. Solo que aquí en vez de una lista de números de 1 a n, tenemos una lista de A a B, es decir, como el mínimo es distinto, el máximo es cualquiera. Y además tenemos la restricción de que el mínimo y el máximo siempre aparecen, ya que si no aparecieran ni el mínimo ni el máximo, pues claro, no sabríamos cuáles son los extremos de la lista, porque el número que falta podría ser o el mínimo o el máximo, y si no nos dicen cuánto es A y cuánto es B, no podemos saber si falta el mínimo o el máximo. Así que tenemos esta restricción extra para saber cuáles son los extremos. Aunque realmente pues bastaría con que solo faltara uno de los dos, porque si nos dicen siempre cuál es el mínimo, pues a partir de ahí sabemos cuál es el máximo y viceversa. Y bueno, las soluciones que mostraremos en este vídeo, pues fácilmente se pueden adaptar a soluciones de 1 a n. Al igual que las soluciones de 1 a n, pues también se pueden fácilmente convertir. Quedarán un poco más, más complejas, pero eh, serán bastante parecidas las soluciones originales de 1 a n o lo que sea. Y entonces, pues, un truco es, si tenemos un problema de estos, de A a B con extremos garantizados, si le restamos a menos uno a cada elemento, tendremos un problema donde el mínimo es uno y el máximo es un número cualquiera, B menos A más uno. Eso sí, los extremos estarán garantizados, pero bueno, te valdrá cualquier solución de 1 a n. Y si, al contrario, tienes un problema de una lista de 1 a n y quieres usar las soluciones de este vídeo, pues lo primero que tienes que hacer es comprobar si están el mínimo y el máximo. Y si están ambos, pues ya puedes usar directamente las soluciones de este vídeo, porque A a B puede ser sin problemas 1 a n. Y al igual que con ToSum y FreeSum, que fueron los problemas de los que hablamos en el primer vídeo, pues veremos unos cuantos algoritmos para resolver esta variante. En el primer vídeo también mostramos un montón de algoritmos, aquí también, aunque aquí solo para la parte 2 porque la parte uno era trivial. Y bueno, empezamos
siempre con el peor algoritmo que se me puede ocurrir, que es el de fuerza bruta. Para cada valor, pues vamos mirando si está en la lista. Si está, pues vamos al siguiente. Si está, pues otra vez más al siguiente, así hasta encontrar uno que no está. Empezamos por el mínimo más uno porque sabemos que el mínimo está presente. Y la complejidad de esto, pues va a ser n cuadrado porque en el caso peor, claramente, eh, tenemos que hacer n-2 comprobaciones. Y eso, la complejidad es n al cuadrado porque cada comprobación es O de n. Una solución muchísimo mejor es ya ordenar e iterar. Ordenamos primero la lista, que es n log n, y comprobamos que cada elemento es el anterior más uno. Es decir, miramos si claramente la lista va creciendo 1 a 1. Y para el elemento que falte ya crecerá 2 en vez de 1. Y entonces ahí imprimimos el resultado. El coste de ordenar es O de n log n. Iterar es simplemente lineal, entonces la complejidad total es n log n. Y dependiendo de si ordenamos la lista original o creamos una copia en la que ordenar, en este caso creamos una copia en la que ordenar, pues el coste será O de n o de 1, que es constante. La iteración se puede sustituir por una búsqueda binaria en log n simplemente. Pero ya que ordenamos en n log n, pues la solución iba a quedar bastante más larga, así que preferí simplemente hacer esto. La complejidad no iba a cambiar. Eso sí, si ya estuviera ordenado, si la lista ya estuviera ordenada, pues no tendríamos que ordenar. La complejidad sería O de n. O si usáramos la búsqueda binaria, de la cual hablaremos más tarde, pues sería simplemente log n, así que ya la veremos más adelante. Otra solución es usar una lista de visitados, y esta es ya la primera de las soluciones lineales que vamos a ver. Creamos una array de n más un hueco, es decir, un hueco por cada número posible. Y recorremos la lista original marcando en cada hueco si hemos visitado o no ese número. Luego, pues tendremos todos los números como visitados excepto uno. Miramos cuál es el que esté como no visitado y lo imprimimos. El coste aquí es lineal en espacio y en tiempo, por supuesto, porque simplemente creo que iteramos 2 veces las listas. Bueno, con la creación serían 3. Y tenemos que crear esa lista original, así que ODN. Podemos usar una tabla hash en vez de una lista. Hará que el código sea algo más sencillo. Y al ser elementos contiguos, pues habrá pocas colisiones. No será como en TwoSum, FreeSum, donde teníamos que tener en cuenta que podría haber muchas colisiones. Aquí realmente no, porque son elementos contiguos. Vamos a ver soluciones un poco mejores aún, que es calcular una suma total. Y es la primera de las soluciones aquí matemáticas que tenemos. Pues sabemos que la entrada es un rango de números de A a B, solo que falta un elemento. Y podemos calcular la suma de A a B y la suma de la lista. Y la suma de la lista será un poco menor. De hecho, la diferencia entre ambas será ese número que falta. Porque es el número que falta en la lista para ser una lista de A a B. Y entonces, pues eso, calcular la suma de A a B es bastante sencillo. De 0 a n es n por n más 1 entre 2. Entonces de A a B calculamos primero toda la suma de 0 a B y luego pues calculamos la suma de todos los números de 0 al mínimo menos 1, porque esos no están. Y entonces tenemos la suma de A a B. Y al igual que el anterior, la complejidad es lineal, solo que ahora el uso de memoria es constante, ya que no tenemos que crear ninguna lista nueva. Si no nos acordamos de la fórmula de la suma de 0 a n, pues podemos manualmente sumar todos los elementos de A a B. Y eso, pues, volverá a ser lineal, porque es como si iteráramos la lista 2 veces. Y en muchos lenguajes puede haber peligro de hacer overflow, porque imaginad que tenemos, pues, enteros de 32 bits. Y tenemos, pues, varios números que están en el límite. Entonces, la suma de todos esos números se pasará del límite. Entonces, podremos tener que usar, por ejemplo, variables más grandes. O la siguiente solución que veremos que no le importa el overflow. O podemos usar, como aquí en Python, lenguajes en los que directamente pues no hay overflow con los números. Y pasamos ahora a una solución bastante parecida, que es usar XOR en vez de la suma. La complejidad sigue siendo igual que la anterior, solo que esta vez no tenemos problemas de desbordamiento de overflow. El XOR de 0 a n también se puede calcular muy rápido. De hecho, podemos ver que cada 4 números el XOR es 0, el XOR de 0 a ese número. Por ejemplo, el XOR de 3 es 0, el XOR de 7 es 0, el XOR de 11 es 0. Y entonces el XOR de los siguientes ya, pues, el siguiente a 0, pues ya es n. Y luego, pues, 1, n más 1. Y se va repitiendo cada 4. Y con esto, pues, simplemente en vez de suma de 0 a n, pues, usamos un XOR de 0 a n. Y el resto es básicamente igual. El código queda más largo, pero eso es porque
antes estábamos usando sum, pero no hay una función rápida para sortear todos los elementos de una lista, así que pues aquí lo tenemos que hacer en 3 líneas. Y la última solución que veremos en este vídeo es el de usar una búsqueda binaria. Esto se aplica a listas ya ordenadas. Si la lista ya nos viene ordenada, entonces la complejidad es log n simplemente, que es lo mejor que veremos. Si no está ordenada, pues tenemos que ordenarla y perdemos todas las ventajas porque será n log n. Aprovechamos que todos los números que sean menores que el que falta irán aumentando de uno en uno. Entonces, pues, el mínimo pues será el primero, el mínimo más uno será el segundo, el mínimo más dos será el tercero, y así sucesivamente hasta que el que falte. Entonces, todos los números menores que el que falten estarán en la posición n menos el mínimo de los números. Entonces, lo que haremos es hacer búsqueda binaria y comprobar si el número que miramos está en esa posición, y eso significará que será menor que el que falta. Entonces, si es menor que el que falta, pues sabemos que todo el trozo de la izquierda no tenemos que comprobarlo, sino que el número que falta está en la derecha. Y al revés también. Entonces, aquí eso es lo que hacemos. Cogemos el número del medio de las posibilidades. Si vemos que la posición coincide con la que tendría si fuera menor que el que falta, pues sabemos que está a la izquierda. Entonces tenemos que mirar a la derecha. Y al contrario, pues, si la posición no coincide con los que son menores, sabemos que puede o ser el que falta o puede ser mayor que el que falta. Y así ya simplemente, después de toda la búsqueda binaria, imprimimos el resultado y tenemos una solución en log n. Y ahora vamos a ver un resumen de todos los algoritmos que hemos visto en este vídeo. Para una entrada de n elementos, pues tenemos primero la fuerza bruta, que era ir uno por todos los elementos posibles, viendo si faltan. Y eso es n cuadrado, lo cual no queremos usar con entradas bastante grandes. Luego tenemos el de ordenar primero la lista y luego iterar, a ver si crecen de uno en uno. Y esto es n log n. Si ya lo tuviéramos ordenado y simplemente iteráramos haciendo esto, pues sería O de n. Y en memoria, pues eso depende de si hacemos una lista nueva o no al ordenar. Mejor que en el log n tenemos usar una lista de visitados. Lo malo es que es también lineal en memoria, pero es la primera solución lineal que tenemos. Y luego calcular suma y XOR total, que son además también lineales, pero en complejidad de memoria son constantes, no usan memoria extra. Entonces son los mejores que tenemos para listas no ordenadas. Sin embargo, si tenemos una lista ya ordenada, entonces podemos usar búsqueda binaria, que es muchísimo mejor porque es simplemente logarítmico y entonces terminar en un instante. Y aquí llega la hora del benchmark. Hice una lista de 10 millones de elementos, quité el máximo menos uno, porque sé que si ese es el número que falta, estar en el caso peor de todos los algoritmos que he hecho. De hecho, ahí por eso estaba empezando desde el mínimo, para que el caso peor fuera el máximo, menos uno. Y entonces en fuerza bruta, esto es una estimación, tardó 4 días 5 horas en Python 3 y más de 3 horas en PyPy 3, pero fueron estimaciones, no quería estar tanto tiempo delante del ordenador. Bueno, por lo menos con esto ejecutándose. Y luego ordenar e iterar, que ya es n log n, pues ya ha tardado 6 segundos, muchísimo mejor. Bueno, casi 7 en Python 3, un segundo y pico en PyPy 3, que es bastante mejor. Y la mayoría del tiempo de esto se iba en ordenar, si no me equivoco. Luego usar una lista de visitados, que requería pues crear una lista de n más 1 elementos, pero luego simplemente los iterábamos. Tenemos algo más de un segundo en Python 3 y un cuarto de segundo en PyPy 3, una mejora considerable. Luego ya la suma y el XOR total, que son 0,2, 0,4 segundos en Python 3. Y el XOR total tarda más, yo imagino que porque en Python 3 tenemos directamente sum, que hace rápido las sumas. En cambio, el XOR lo tuvimos que hacer a mano, el XOR de todos los elementos. Pero luego PyPy 3 ya lo sabe optimizar y tenemos 0,02, una mejora de por 20 en el caso del XOR. Iterar una lista ya ordenada, que es básicamente la parte de ordenar e iterar, solo que sin ordenar. Y ahí vemos como la mayoría del tiempo se iban a ordenar. Pero claro, si ya tienes la lista ordenada, pues en vez de simplemente iterarlo, pues usa búsqueda binaria. Que eso, en vez de 10 millones de elementos a iterar, solo tienes que mirar 70 elementos, en este caso unos 70. Y eso, claro, hace que termine al instante. Y eso, con eso termina el vídeo. Espero que os haya gustado. Y eso, estas soluciones, claro, no se pueden aplicar directamente a las preguntas de 1 a n, donde no estén garantizados los extremos, pero las soluciones serán bastante parecidas. Los algoritmos no se tendrán que cambiar mucho, sobre todo para los primeros. Y bueno, eso ha sido todo. Ya nos veremos en el siguiente, que espero que también sea un problema interesante como este. Adiós.